Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar qué son los problemas de optimización y cómo resolverlos. En primer lugar, lo que tenemos que entender es, o tenemos que saber qué es un problema de optimización. Pues es un problema aplicable a la vida real, ¿vale? En el cual nosotros tenemos que ser capaces de tomar una serie de decisiones que nos permiten maximizar o minimizar algo, ¿vale? Por tanto, al final no deja de ser un problema de decisión. Lo que quiere decir es, imaginaros, yo tengo una empresa y quiero saber el número de unidades que yo necesitaría producir para que mis beneficios fueran máximos o que mis costes fueran mínimos. O qué cantidad de tela necesito para conseguir generar la máxima superficie en función de la forma que tuviera lo que yo quisiera realizar. Es decir, muchísimas aplicaciones, ¿vale? Tanto en el campo de la estadística, la economía, la ingeniería, etc. Por tanto, es algo que es de gran aplicación y que se utiliza en el día a día. Una vez que tenemos esto claro, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Pues en primer lugar, lo que nosotros tenemos que obtener es la función que nosotros queremos maximizar o minimizar, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es plantear la función a maximizar o a minimizar. Bien, evidentemente esta función puede ser de una única variable o puede ser de más variables. Nosotros vamos a trabajar con una y con dos variables. Si solamente es de una variable, es muy sencillo. Si solamente tenemos una variable, lo que tenemos que hacer es obtener la derivada de esa función, ¿vale? Obtener la primera derivada. En el caso de que tengamos dos o más variables, nosotros necesitaremos obtener una serie o generar una serie de restricciones, ¿vale? Restricciones son unas ecuaciones que dependen de las dos variables, de las cuales yo lo que haré será despejarme una variable y sustituir en mi función a maximizar o a minimizar para conseguir que esa función que yo quiero maximizar o minimizar dependa únicamente de una sola variable. Bien, por ejemplo, imaginaros que yo tengo mi f de x y dos variables que yo quiero maximizarla, pues necesitaré una restricción que sea la que sea. Imaginaros que será del tipo ax más bi igual a c, por ejemplo. Y entonces yo lo que tendré que hacer será poner la y en función de x y poder sustituir en mi función a maximizar o minimizar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esa función me quede ya únicamente en función de x y ya poder obtener la derivada en función de una única variable, ¿vale? Que es como sabéis derivar de momento. Bien, entonces, si tenemos una función que nos depende de más de una variable, ese es el proceso que tenemos que seguir. Una vez que hemos hecho la primera derivada, ya después de hacer esto, pues evidentemente obtendríamos, ¿vale?, la primera derivada, ¿vale? Exactamente igual que en el caso anterior. Pues lo que haríamos era obtener los puntos críticos, los que nos pueden interesar, o extremos, ¿vale? Como lo hemos estado llamando hasta ahora, los posibles extremos de esa función, ¿vale? Y por último, pues como siempre, ya sabéis, o bien con la segunda derivada, o bien estudiando la monotonía, pues saber si esos puntos nos generan un máximo o un mínimo, ¿vale? Y por supuesto dentro de un intervalo, ¿vale? El intervalo que nos interese a nosotros, porque imaginaos que yo estoy estudiando una función, la que sea, que tiene varios máximos y varios mínimos, pero a mí me interesa saber el número de unidades que yo necesito fabricar para que mi beneficio sea máximo. Pues si me sale un valor negativo, menos 500, pues evidentemente yo no puedo fabricar menos 500 unidades, por tanto ese valor a mí no me interesa. O si yo sé que puedo fabricar en mi fábrica un máximo de 10.000 unidades, si tiene un máximo en 15.000, pues tampoco me interesa. Por tanto, normalmente yo tendré un intervalo y me interesarán los máximos y los mínimos de esa función dentro de ese intervalo concreto. Bien, esto es simplemente un problema de optimización.
no tiene más historia. Como siempre, para que lo entendáis mejor, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy sencillito, ¿vale? En el cual no vamos a hacer un problema muy complejo o de aplicación a la vida real, ¿eh? Vamos a suponer simplemente dos números, un problema en el cual yo tengo dos números que sé que suman 16, pues x más y es 16, y quiero saber cuáles son esos números de tal manera que me generen que su producto sea máximo. Es decir, dos números que al sumarlos dan 16, pero que su producto es máximo. Vosotros se os pueden ocurrir infinitos pares de números que al sumarlos den 16. Pues podemos imaginar pues el 1 y el 15, y el producto sería 15. El 2 y el 14, y su producto sería 28. El 3, sí, y el 13, y su producto sería 39, y así sucesivamente. Y tendréis infinitos pares de números. Pero ¿cómo puedo obtener yo de manera sencilla que dos números que sumen al sumarlos den 16 y su producto sea máximo? Pues aplicando las normas o los pasos que os he dicho aquí para resolver un problema de optimización. Esto sería un problema de optimización. Si os fijáis aquí, estamos trabajando con dos variables, x e y. Por tanto, esta es nuestra función a maximizar, en este caso a maximizar, y esta otra que nos dan, y sin la cual yo no lo podría resolver, es nuestra restricción, ¿vale? Nos están dando como una información adicional que nosotros necesitamos, ¿sí? Por tanto, ¿cómo resolveríamos? Pues como os he dicho, en esa restricción yo lo que haría sería despejar una incógnita, pues vamos a despejarla ahí, por ejemplo, ya veis que en este caso no importa mucho. Cuando tengáis que hacer un problema de optimización de dos variables, siempre despejaréis la que os resulte más sencilla o la que consideréis que después al sustituir os va a generar una derivada más sencilla, ¿vale? Que no tiene por qué ser lo mismo. Y ahora ya sustituiríamos en nuestra función a maximizar y nos quedaría que x por 16 menos x tiene que ser máximo. Por tanto, esto ya es una función que depende única y exclusivamente de x, y lo que hago es derivarla. Aquí lo podéis derivar como vosotros queráis, ¿vale? Como un producto podéis operar primero, pero es una derivada muy sencilla, que veréis que os queda 16 menos 2x, y para obtener los posibles puntos críticos, para obtener los extremos, ya sabéis que son los valores de x en este caso, que hacen 0 la primera derivada. Por tanto, yo igualaría a 0 y me despejaría la x, que me daría 8. ¿Vale? Y sustituyendo de manera sencilla en la otra, pues me saldría que la y también tendría que ser 8. ¿Cómo yo puedo saber si esto realmente es un máximo o un mínimo? Pues ya sabéis, tenéis dos procesos. Tenéis el de la segunda derivada, que en este caso es muy simple, me daría menos 2, y como es menor que 0, yo ya sé que es un máximo. Por tanto, yo ya tengo esos dos números que al multiplicarlos su producto es máximo. Fijaros, 8 y 8, su producto es 64. No vais a encontrar ninguna pareja de números que sumados en 16 y que su producto sea mayor de 64, ¿vale? Esto es una regla, ¿eh? Siempre se cumple cuando trabajáis con un rectángulo. Las medidas del rectángulo, de los lados de un rectángulo que hacen que el área sea máxima, al final lo que se os genera siempre es un cuadrado, es que los dos lados sean iguales, ¿vale? Pero bueno, que os suene esto. O bien estudiando la monotonía, pues ya sabéis, en el 8, pues si yo sustituyo a la izquierda del 8 en la primera derivada, pues me daría positivo, y aquí me daría negativo, por tanto ahí estaría creciendo, ahí decreciendo, y de ahí también puedo extraer que ese 8 es un máximo, ¿vale? Y así es como resuelvo un problema de manera muy sencilla, ¿vale? Esto es lo que se conoce realmente como problemas de optimización. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y que lo podáis poner en práctica con los ejercicios que tendréis que ir resolviendo. Nos vemos, chicos.